Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta charla número 14 sobre los mandamientos, continuamos a meditar sobre el tercer mandamiento, santificar del Señor. Preguntas 395 a 400 del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. ¿Qué nos prohíbe el tercer mandamiento? El tercer mandamiento nos prohíbe las obras serviles y otras cualesquiera que nos impidan el culto a Dios. ¿Cuáles son las obras serviles que se prohíben en los días festivos? Las obras serviles que se prohíben en los días festivos son las obras que se llaman manuales, a saber, los trabajos materiales en que el cuerpo tiene más parte que el espíritu, como las que de ordinario ejecutan los criados, obreros, artesanes, trabajos manuales, albañiles, etc. ¿Qué pecado se comete trabajando el día de fiesta? Trabajando el día de fiesta se comete pecado mortal, pero excusa la culpa grave la brevedad del tiempo que se emplea. Entonces el que trabaja todo el día, el domingo, peca mortalmente. Si trabaja un poquito, es leve. 398. ¿Hay algunas obras serviles que se permiten los días de fiesta? Se permiten los días de fiesta las obras que son necesarias en la vida o el servicio de Dios, y las que se hacen por causa grave, pidiendo licencia, si se puede, al propio párroco, al señor cura. Entonces, por ejemplo, el hecho de preparar su comida sí está permitido. El hecho de ayudar a la iglesia, a la sacristía, las cosas de la misa está permitido, claro que sí. Y cuando hay una razón grave, las que se hacen por una razón grave, pidiendo, dice, licencia al párroco, por ejemplo, para trabajar un rato en el campo. ¿Por qué fin? ¿Por qué se prohíben en lo concreto las obras serviles? Se prohíben en las fiestas las obras serviles para que podamos atender mejor al culto divino y a la salvación de nuestra alma, y para descansar de nuestras fatigas. Por esta razón, no se prohíbe en ellas algún honesto esparcimiento, recreación. Por ejemplo, después de haber escuchado misa, uno puede ir, no sé, pescar, puede ir caminar, puede hacer algo de deporte, puede ir a la montaña, no hay problema, es bueno. Entonces se prohíben las obras serviles el día del Señor para atender mejor al culto divino y a la salvación de nuestras almas. Los hermanos, el día del domingo es sumamente importante en la sociedad. Los que no van a misa, los que no escuchan misa, los que trabajan los 7 días, y bien con el tiempo se hacen paganos y después causan muchos problemas en la sociedad. Pregunta número 400. ¿Qué otras cosas hemos de evitar principalmente en las fiestas? En las fiestas hemos de evitar principalmente el pecado y todo lo que pueda inducirnos a él, como son las diversiones y reuniones peligrosas. El día del Señor, el sábado, el domingo, el fin de semana, como dicen, bien, no es día de bares, discotecas, bailes, placeres y playas, etc. Es día del Señor, cuidado. Cuidado, de hecho, el domingo es el primer día de la semana, el lunes es el segundo día de la semana. Los del Antiguo Testamento trabajaban 6 días santificando el séptimo, y bien, el Nuevo Testamento empezamos por santificar el primer día de la semana, es día del Señor. Veamos un poco más a fondo este asunto del domingo, porque es importante. De ese descanso depende generalmente el cumplimiento de los deberes religiosos, nos advierte el Catecismo Romano de la Cuestión de Trento. Facilita la observación
de los demás preceptos. El que no va a misa, bien fácilmente puede fallar a los demás mandamientos, a honrar a su padre y madre, a no mentir, a no robar, a no fornicar, a no adulterar, no ser calumniador, no desear bienes ajenos. Y bien, la misa del domingo, además de obtenernos gracias, luces, ayudas, nos ilumina también, nos instruye en el camino de Dios. Por ejemplo, en el Éxodo capítulo 28 dice, y las palabras son muy fuertes: acuérdate de santificar el día del Señor, el Sabbat, día de descanso. Este acuérdate da a entender su trascendencia, su suma importancia. Por desgracia, el día del Señor hoy es uno de los mandamientos que más se quebrantan, y esto realmente es una catástrofe. El alma humana es como un pequeño nave que está navegando rumbo al puerto, rumbo al cielo, y ha de tener cuidado para no irse a pique entre los peñascos, las piedras. Por eso hay que evitar la pereza y la ociosidad, más de todos los vicios de un lado. Del otro lado, evitar la avaricia, causa que mueve a muchos a trabajar con demasiado afán, sin respetar el día del Señor. Ambos vicios hay que huir de ellos. En el medio está la virtud. El descanso supone que se ha trabajado. El trabajo requiere su descanso. Y bien, estos versículos 9, 10 del Éxodo capítulo 20 son importantes. 6 días trabajarás, mas el séptimo es día del Señor. No harás obra alguna en él. Es importante eso, el día del Señor importante. Y los que hacen trabajar el día del Señor, y bien, hacen mal, pecan y hacen pecar a la gente. Entonces lo hemos dicho, hay a veces posibilidad de trabajar algo, todo lo que es trabajo doméstico, quiero decir, la preparación de la comida, es normal, todo esto, la ayuda a la misa también, y todo lo que es trabajo que ayuda lo espiritual, la salvación de las almas, por ejemplo, visitar enfermos, visitar ancianos, visitar los abuelos, todo esto es bueno. Veamos un poco más a fondo este asunto del Día del Señor. La persona humana debe ser agradecida y no desagradecida. Dios nos da todo, Dios nos ha fabricado, Dios sabe lo que necesitamos, Dios que castiga la pereza, la flojera como pecado capital, y bien pide de descansar el domingo para reparar nuestras fuerzas corporales y también las obras, las fuerzas espirituales, para precisamente armarse durante la semana a no hacer pecado. Nuestro Señor dijo: ¿qué aprovecha el hombre ganar el mundo entero si al fin pierde su alma? San Mateo 16, 26. Entonces, cuidado, día del Señor, día a santificar. Y dichosos, 1000 veces dichosos, los padres de familia que dan el ejemplo a sus hijos de nunca faltar a la Santa Misa. Si los hijos ven que sus papás nunca faltan a misa, ellos más grande van a copiar este buen ejemplo. Continuamos con unos ejemplos acerca de la Santa Misa. Había un rey de Inglaterra que publicó una ley ordenando que si un amo hiciese trabajar en domingo a un esclavo, quedase éste libre y le restituyese aquel en la esclavitud. Entonces el rey manda que si alguien hace trabajar un servidor, un criado, un esclavo el domingo, este hombre queda libre y el otro se hace esclavo. Duro castigo el que decretó este rey tan piadoso, pero pequeño si se compara con el del israelita
que por mandado del Señor fue apedreado por violar el sábado. Números 15:35. Alguien había trabajado el día del Señor y Moisés le mandó hacer apedrear. Durante la Revolución Francesa se restituyó al descanso dominical por el de las décadas. Cada 10 días tuvieron que volver al descanso semanal por no resistir tanto tiempo seguido el trabajo. Los revolucionarios habían hecho cada 10 días un día de descanso y bien no aguantaron, tuvieron que regresar el domingo. Conocido es el rasgo edificante de Felipe II, rey de España, quien yendo de Madrid al Escorial tuvo que detenerse en Galapagar para que herrasen una mula, y él mismo fue a pedir licencia al párroco para que permitiera este pequeño trabajo del domingo. Es muy bonito, aunque muy trillado, el ejemplo de un comerciante que a un vecino suyo, zapatero, le prometió pagar lo que perdiese si observaba el descanso de los días festivos. Y al echar cuentas vio que lejos de perder había salido ganando. Otros ponen en escena el arzobispo de Rennes, cardenal Guse, a un comerciante a quien cita a un autor. Hablan de un zapatero de Lyon llamado Berthier, quizás sean cosas distintas. Entonces hay dos casos. Uno dijo al otro, si te trabaje 6 días, el séptimo no trabajes, si te falta algo yo te lo pago. Y cuando hizo sus cuentas, y bien el otro salió ganando. En el año 1844 vino a Londres el zar Nicolás I de Rusia. Se propuso visitar la fundación del célebre ingeniero Naismith. Un domingo mandó a un ayudante a decírselo. Naismith le respondió atentamente que nada podría ver porque en la fábrica no se trabajaba los días festivos. Dios hermanos, el que profana el del Señor peca y hace pecar a la gente. Entonces cuidado. Poco os podrá constar echarle a andar por unas horas y así daréis gusto a mi soberano, dijo el enviado. Haga trabajar unas horas el domingo para que el rey zar de Rusia vea esto. Prefiero, dijo el otro, dar gusto a Dios, replicó el católico. Y además mis obreros no querían trabajar, pues observan el descanso dominical. Y si os lo mandara vuestra reina, a nuestra reina no le ocurriría mandar semejante cosa. Entonces, aunque reina protestante, bien respetaban el día del Señor. El emperador Nicolás tuvo que desistir de visitar uno de los más renombrados establecimientos industriales de Inglaterra porque era día del Señor y no trabajaban ahí. Un domingo en Victoria conducía un labriego un carro cargadísimo por una de las principales calles, por donde una gran muchedumbre se encaminaba a la iglesia de San Miguel a oír misa. De pronto le gritó un anciano venerable: ¡Para! ¿Lo has puesto debajo de las ruedas? El carretero detuvo sus caballos, miró a las ruedas y como nada veía, preguntó desconcertado: ¿Pero qué es lo que he puesto debajo de las ruedas? El tercer mandamiento de la ley de Dios, contestó el anciano, y añadió: mira, no caigas tú también debajo, anda con cuidado. Entonces aquí vemos un anciano inspirado por Dios, dice al otro: has puesto algo debajo de las ruedas. ¿Qué he puesto? El tercer mandamiento de Dios: cuídate que no caigas tú también.